A las 19:37, hora del Golfo, un destello cegador atravesó el horizonte oscuro del Mar Rojo, iluminando las olas como si un relámpago hubiera decidido detenerse en el cielo. Un misil antibuques Harpoon AGM-84, disparado desde el destructor USS Mason, cortó el aire a 670 km por hora, directo hacia un objetivo sin escapatoria, el Al-Nasir, un barco de suministros hutí cargado con un arsenal mortal destinado a alimentar el conflicto en Yemen. En exactamente 28 segundos, la ojiva de 221 kilogramos impactaría el casco del buque, desencadenando una explosión que lo convertiría en una masa de acero retorcido y llamas, enviando un mensaje inequívoco. La Armada de Estados Unidos no tolera amenazas en estas aguas estratégicas, pero este no fue un ataque improvisado. Fue el clímax de una operación naval minuciosamente orquestada. Un ballet de tecnología, inteligencia y poder militar que dejó al mundo atónito. ¿Cómo llegó la Armada a ejecutar esta misión con tal precisión? La respuesta comienza 18 horas antes, en el corazón de una de las operaciones más audaces de los últimos años. 18 horas antes, en la cubierta del portaaviones USS Dwight D. Eisenhower, anclado en el mar Arábigo, los marineros trabajaban bajo la luz tenue del amanecer. El Eisenhower, un coloso de clase Nimitz, es más que un barco. Es una ciudad flotante de 5.000 almas, con un desplazamiento de 100.000 toneladas y un valor de $4.500 millones. Sus dos reactores nucleares Westinghouse A4W generan suficiente energía para alimentar una pequeña ciudad, impulsando esta fortaleza de acero a más de 30 nudos a través del océano. En la cubierta de vuelo, los tripulantes revisaban cada detalle de los FA-18 Super Hornets, los aviones que serían los ojos y oídos de esta misión. Cada Super Hornet, con un costo de $70 millones, está equipado con un radar ANAPG-79 de barrido electrónico activo, capaz de detectar objetivos a más de 200 kilómetros de distancia, incluso en condiciones de visibilidad nula. Pero los aviones no eran los únicos protagonistas. En la sala de operaciones del Eisenhower, los oficiales tácticos analizaban imágenes satelitales, trazaban rutas de navegación y coordinaban con un activo clave, el USS Mason, un destructor de clase R. Lake Burke que patrullaba a 100 millas náuticas de la costa yemení. A las 0200, el Eisenhower lanzó 4 FA-18 para una misión de reconocimiento nocturno. Los pilotos, equipados con gafas de visión nocturna, volaban a baja altitud, apenas 500 metros sobre el agua, para evitar los radares costeros hutíes, que, aunque obsoletos, podían ser un problema si se activaban en el momento equivocado. Su objetivo era claro: localizar el Al-Nasir, un buque mercante de bandera iraní disfrazado de transportista de bienes civiles, pero cargado con un arsenal que incluía misiles balísticos, drones kamikaze y explosivos de alto rendimiento. Según la inteligencia recopilada por la CIA y el Pentágono, este barco era el eslabón crítico en la cadena de suministro de los hutíes, un grupo rebelde respaldado por Irán que había intensificado sus ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo, amenazando una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Los Super Hornets usaban sus sensores infrarrojos para detectar el calor del motor del Al-Nasir, que navegaba a 15 nudos, a 60 millas náuticas de la costa yemení, rumbo a un puerto controlado por los hutíes en Hodeida. Un par de horas después, a las 4 en punto, las coordenadas exactas del Al-Nasir llegaron al USS Mason. Este destructor, con un desplazamiento de 9.200 toneladas, es una obra maestra de la ingeniería naval. Su sistema de combate Aegis, conectado a un radar SPI-1D, puede rastrear más de 100 objetivos simultáneamente, desde misiles balísticos hasta pequeñas embarcaciones que intentan pasar desapercibidas. Pero el Mason no operaba solo. A su lado navegaban el USS Gravely y el USS Laboon, dos destructores de la misma clase, cada uno armado con un arsenal de misiles Tomahawk y Harpoon, además de cañones de 5 pulgadas capaces de disparar proyectiles a 20 kilómetros de distancia. Los tres buques formaban un grupo de ataque compacto, diseñado para operar con una coordinación casi quirúrgica. En el centro de mando del Mason, el capitán revisaba los datos enviados por los FA-18. La pantalla táctica mostraba la posición del Al-Nasir, junto con un análisis en tiempo real de las corrientes marinas, el viento y las condiciones meteorológicas. El mar estaba en calma, con olas de menos de 1 metro, pero una tormenta se acercaba desde el suroeste, con vientos de hasta 40 kilómetros por hora,
lo que reducía la ventana de ataque a unas pocas horas. Mientras tanto, a las 5:40, los hutíes no tenían ni idea del peligro que se cernía sobre ellos. Sus radares costeros, en su mayoría sistemas iraníes de segunda mano, estaban mal mantenidos y no podían detectar los aviones stealth ni los destructores que operaban a más de 100 kilómetros de distancia, pero la inteligencia estadounidense había identificado un problema adicional. El Al-Nasir estaba escoltado por 2 lanchas rápidas, cada una armada con ametralladoras pesadas de calibre 12,7 milímetros y lanzadores de cohetes improvisados. Estas lanchas, aunque pequeñas, eran ágiles y podían complicar el ataque si lograban reaccionar a tiempo. Para neutralizarlas, el Mason desplegó un dron MQ-9 Reaper, lanzado desde una base en Djibouti, a 500 kilómetros de distancia. El Reaper, con una envergadura de 20 metros y un alcance de 1.800 millas náuticas, sobrevoló el área a 15.000 pies, completamente invisible para los radares hutíes. Su cámara infrarroja de alta resolución captaba cada movimiento de las lanchas, transmitiendo imágenes nítidas al centro de mando del Mason, donde los operadores podían ver hasta el más mínimo detalle, desde el movimiento de las olas hasta el brillo de las armas en cubierta. A las 6:05, el plan de ataque estaba listo. El Mason dispararía un misil Harpoon AGM-84, diseñado específicamente para hundir barcos como el Al-Nasir. Este misil, con un alcance de 124 kilómetros, lleva una ojiva de 221 kilogramos que puede perforar el casco de un buque de hasta 5.000 toneladas y desencadenar una explosión devastadora. Pero los hutíes no eran un enemigo cualquiera. Habían demostrado ser ingeniosos, utilizando contramedidas electrónicas básicas, como emisores de interferencia, para desviar misiles menos avanzados. Para garantizar el éxito, el Mason usaría su sistema de control de fuego para guiar el Harpoon directamente al casco del Al-Nasir, mientras el Reaper neutralizaba las lanchas escoltas con misiles Hellfire AGM-114, cada uno con una ojiva de 9 kilogramos capaz de destruir objetivos pequeños con precisión quirúrgica. La sincronización era crítica. Todos los elementos debían converger en menos de un minuto para evitar que el enemigo tuviera tiempo de reaccionar. A las 7 en punto, el Eisenhower lanzó una segunda oleada de aviones. Esta vez una combinación de FA-18 Super Hornets y EA-18G Growlers, especializados en guerra electrónica. Los Super Hornets estaban armados con misiles AGM-88 HARM, diseñados para destruir radares enemigos al detectar sus emisiones electromagnéticas. Los Growlers, por su parte, emitían señales de jamming que llenaban las pantallas de los operadores hutíes con interferencias, convirtiendo sus radares en poco más que chatarra inútil. Era como apagar la luz en una habitación llena de enemigos. No podían ver, no podían comunicarse, no podían reaccionar. Los Growlers usaban sus pods al Q99, capaces de generar 30 kilovatios de potencia de interferencia, para saturar las frecuencias de radar y comunicaciones en un radio de 100 kilómetros. Mientras tanto, el Mason, el Gravely y el Laboon se posicionaron a 80 kilómetros del objetivo, fuera del alcance de los misiles antibuques hutíes, pero lo suficientemente cerca para que el Harpoon llegara en menos de un minuto. 10 minutos después, a las 7:10, el Reaper entró en acción. Desde 15.000 pies, lanzó 2 misiles Hellfire contra las lanchas escoltas. Cada misil impactó con una precisión devastadora, destrozando los motores de las lanchas y enviando a sus tripulaciones al agua en cuestión de segundos. Las explosiones iluminaron el mar como relámpagos, pero el Al-Nasir continuó su curso, ajeno al peligro que se aproximaba. En el Mason, el oficial de armas dio la orden final. El lanzador vertical Mark 41 del destructor liberó el Harpoon, que salió disparado con un rugido que resonó en la cubierta. El misil ascendió rápidamente a 500 metros, luego descendió en un arco letal hacia el objetivo. Su radar activo buscó el casco del Al-Nasir, ignorando las contramedidas electrónicas que el barco intentó desplegar en un intento desesperado por salvarse. A las 7:12, el Harpoon impactó. La ojiva detonó justo debajo de la línea de flotación, desgarrando el casco de acero como si fuera cartón. El Al-Nasir, con un desplazamiento de 4.000 toneladas, se partió en dos como un juguete roto. Las armas almacenadas en su interior, 500 misiles balísticos, 200 drones kamikaze y toneladas de explosivos, detonaron en una reacción en cadena que envió una columna de fuego de 100 metros hacia el cielo. Desde el Reaper, los operadores observaron cómo el barco se hundía en menos de 3 minutos, dejando solo escombros flotando en la superficie y una mancha de aceite que se extendía por el agua. El Gravely y el Laboon
permanecieron en alerta, con sus radares SP-1D escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de represalia, pero los hutíes no tenían capacidad para responder. Sus radares estaban apagados, sus comunicaciones bloqueadas, sus lanchas destruidas. Pero la operación no terminó con el hundimiento del Al-Nasir. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el Eisenhower recibió la confirmación del éxito, pero los oficiales sabían que el trabajo estaba lejos de terminar. A las 7:30, el USS Kearney, otro destructor de clase R. Lake Burke, comenzó a patrullar el estrecho de Bab el-Mandeb, a solo 20 millas náuticas del lugar del ataque. La inteligencia sugería que un segundo barco de suministros, el Al-Safir, podría intentar cruzar el estrecho bajo la cobertura de la noche, aprovechando la confusión causada por el ataque al Al-Nasir. El Kearney, equipado con el mismo sistema Aegis que el Mason, estaba listo para repetir la hazaña si era necesario. Sus sensores podían detectar un objetivo del tamaño de una lancha a más de 100 kilómetros, y sus misiles Harpoon y Tomahawk estaban cargados y listos. Mientras tanto, en el Eisenhower, los analistas revisaban las imágenes del Reaper, que mostraban el alcance del daño. El Al-Nasir no era solo un barco de suministros, era un arsenal flotante. Las imágenes confirmaron la presencia de misiles balísticos de corto alcance, similares a los Scud iraníes, capaces de alcanzar objetivos a 300 kilómetros de distancia. También había drones kamikaze, diseñados para atacar barcos y bases militares con explosivos de alta potencia. La destrucción de este barco no solo cortó una línea de suministro crítica para los hutíes, sino que evitó ataques que podrían haber matado a cientos de civiles en Yemen, Arabia Saudí o incluso Israel. Pero lo más importante era el mensaje estratégico. La Armada de Estados Unidos podía golpear con precisión quirúrgica, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin que el enemigo tuviera la más mínima oportunidad de defenderse. 15 minutos después, a las 7:45, el Eisenhower lanzó una tercera oleada de aviones, esta vez para mantener la presión sobre las defensas costeras hutíes. 4 F-35 Lightning II, aviones stealth de quinta generación, se unieron a la misión. Cada F-35, con un costo de $100 millones, está equipado con un sistema de sensores ANASQ-239 que puede mapear el terreno y detectar emisiones electrónicas sin ser detectado. Los F-35 volaban a 30.000 pies, fuera del alcance de los radares hutíes, pero lo suficientemente cerca para identificar cualquier intento de activar sistemas de defensa aérea, como los misiles SA-6 de origen soviético que los hutíes habían adquirido a través de Irán. Si algún radar se encendía, los F-35 lo detectarían al instante, y los Super Hornets, orbitando a 10.000 pies, lanzarían misiles HARM para destruirlo antes de que pudiera representar una amenaza. A las 8 en punto, el Kearney reportó una anomalía. Su radar detectó una pequeña embarcación moviéndose a alta velocidad, a solo 15 millas náuticas del estrecho de Bab el-Mandeb. Era una lancha suicida, probablemente enviada por los hutíes en un intento desesperado de vengarse. El Kearney no dudó. Desde su cañón de 5 pulgadas disparó una salva de proyectiles guiados por GPS, cada uno con un alcance de 20 kilómetros y una precisión de menos de 1 metro. La lancha explotó en una bola de fuego antes de que pudiera acercarse a menos de 10 millas náuticas del destructor. Este incidente, aunque menor, mostró la rapidez con la que la Armada podía responder a cualquier amenaza, sin importar cuán pequeña fuera, pero la operación tenía más capas de las que parecía a simple vista. Mientras el Kearney patrullaba el estrecho, un submarino de clase Virginia, probablemente el USS Delaware, se mantenía en posición a 60 millas náuticas del lugar del ataque, sumergido a 100 metros de profundidad. Este submarino, con un desplazamiento de 7.800 toneladas, es una de las joyas de la Armada. Equipado con tubos de lanzamiento vertical, puede disparar misiles Tomahawk a 1.500 kilómetros de distancia, pero su misión esta noche era de vigilancia. Sus sensores acústicos, capaces de detectar el zumbido de un motor de lancha a decenas de millas, monitoreaban cualquier actividad sospechosa en las aguas profundas. El Delaware también llevaba un equipo de buzos de las fuerzas especiales, listos para desplegarse en caso de que los hutíes intentaran algo más audaz, como un ataque submarino con minisubmarinos improvisados, una táctica que habían probado en el pasado con resultados limitados. A las 8:30, el Delaware reportó un contacto anómalo, un sonido metálico intermitente, posiblemente un minisubmarino hutí intentando acercarse al grupo de ataque. El capitán del submarino ordenó un análisis más detallado, usando el sonar de baja frecuencia, ANBQQ-10, que puede distinguir entre un pez y un objeto artificial a kilómetros de distancia.
Tras 10 minutos de análisis, el contacto resultó ser falso, probablemente un grupo de peces grandes o un resto flotante del Al-Nasir. Pero el incidente sirvió como recordatorio de que, en el Mar Rojo, incluso las sombras bajo el agua podían ser una amenaza. El Delaware permaneció en su posición, invisible y letal, listo para actuar si la situación lo requería. Mientras tanto, en el Eisenhower, los oficiales tácticos trabajaban en la planificación de las próximas horas. La destrucción del Al-Nasir había sido un éxito, pero la inteligencia indicaba que los hutíes tenían al menos otros 3 barcos de suministros operando en la región, todos camuflados como buques comerciales y navegando bajo banderas de países neutrales. Uno de ellos, el Al-Safir, era el objetivo más probable para un segundo ataque, pero su ubicación exacta seguía siendo un misterio. Para encontrarlo, el Eisenhower desplegó un avión de patrulla marítima P-8 Poseidon, equipado con sensores de radar y cámaras infrarrojas que podían detectar un barco a más de 500 kilómetros de distancia. El P-8 volaba a 25.000 pies, fuera del alcance de cualquier arma hutí, pero lo suficientemente cerca para escanear el Mar Rojo en busca de patrones de navegación sospechosos. A las 9 en punto, el P-8 reportó un contacto prometedor. Un buque navegando a 12 nudos, a 100 millas náuticas al sur de Odeida, con un rumbo errático que sugería un intento de evitar la detección. Las imágenes infrarrojas mostraban un calor excesivo en la cubierta, probablemente causado por el almacenamiento de explosivos o combustible adicional. El Eisenhower transmitió las coordenadas al Carney, que se preparó para un posible ataque, pero los oficiales decidieron esperar. Atacar un segundo barco sin confirmación absoluta de su carga podía tener consecuencias diplomáticas, especialmente si resultaba ser un buque civil legítimo. En lugar de disparar, el Carney desplegó un dron Scan Eagle, un pequeño vehículo aéreo no tripulado con una autonomía de 20 horas, para seguir al buque y recopilar más datos. 15 minutos después, a las 9:15, el Scan Eagle confirmó que el buque era efectivamente el Al-Safir. Las imágenes mostraban contenedores marcados con símbolos que coincidían con los usados por los hutíes para transportar armas, pero el Carney no actuó de inmediato. Los oficiales querían asegurarse de que no había civiles a bordo, un riesgo que la Armada no podía permitirse. El Scan Eagle continuó su vigilancia, mientras el P-8 realizaba un segundo pase, usando su radar de apertura sintética para mapear el interior del buque. Los datos eran claros. El Al-Safir llevaba un cargamento similar al del Al-Nasir, con al menos 300 misiles y 100 drones, además de explosivos de alto rendimiento. A las 9:30, el Carney recibió la orden de prepararse para el ataque, pero esta vez la Armada decidió usar un enfoque diferente. En lugar de un misil Harpoon, el Carney dispararía un misil Tomahawk Block Minto, una versión avanzada con un alcance de 1.500 kilómetros y una ojiva de 450 kilogramos. El Tomahawk, guiado por GPS y un sistema de comparación de imágenes, podía atacar con una precisión de menos de 1 metro, incluso en condiciones de fuerte interferencia electrónica. El Carney se posicionó a 100 kilómetros del objetivo, mientras el Eisenhower lanzaba 2 FA-18 adicionales para proporcionar cobertura aérea y asegurar que no había amenazas inesperadas en el área. A las 9:45, el Tomahawk fue lanzado. El misil salió del lanzador vertical del Carney con un destello blanco, ascendiendo a 1000 metros antes de descender a solo 100 metros sobre el agua para evitar los radares costeros. Su motor turbohélice, Williams F-107, lo impulsó a 550 kilómetros por hora, mientras su sistema de navegación comparaba el terreno con imágenes satelitales almacenadas. El Al-Safir, navegando a ciegas, no tuvo ninguna oportunidad. A las 9:47, el Tomahawk impactó, perforando el casco del buque y detonando en el compartimento de carga. La explosión fue aún más grande que la del Al-Nasir, enviando una onda expansiva que se sintió a 10 millas náuticas de distancia. El buque se desintegró en cuestión de segundos, dejando solo restos flotantes y una nube de humo negro que se elevaba hacia el cielo. Mientras la noche caía, el Eisenhower replegó sus FA-18 y F-35, recibidos en silencio por la tripulación. La tensión en el Mar Rojo persistía. Los hutíes, debilitados tras perder 2 barcos, no podían contraatacar de inmediato, pero su respaldo iraní sugería futuros intentos. El Mason, Gravely, Laboon y Carney permanecieron en alerta, navegando en formación, con radares escaneando el horizonte. La operación Lanza de Neptuno, de menos de 3 horas, mostró superioridad absoluta. Ningún misil o avión hutí detectado. La operación fue un mensaje a Teherán y otras potencias. El control del Mar Rojo, por donde pasa el 10% del comercio mundial, es intocable. Miles de barcos cruzan Bab el Mandeb diariamente, llevando petróleo y bienes esenciales.
Permitir amenazas de los hutíes sería un desastre económico. La destrucción del Al-Nasir y Al-Safir advirtió: la Armada estadounidense vigila sin límites. Suscríbete si te gustó el video.